CONCACAF va a organizar la Copa del Mundo del 2026, particularmente de México, Estados Unidos y Canadá. Y pensábamos que Qatar, de hecho sí fue para algunos de ellos, iba a ser una punta de lanza para cómo se iban a presentar las naciones anfitrionas del 2026 competitivamente a partir del 2022. También fue Costa Rica. De milagro fue. Costa Rica pudo haber ido al Mundial Senior y hubiera clasificado con el equipo que fue a esta Copa del Mundo. Con Alex y con Mauricio para hablar. A ver, vamos a hablar del rendimiento de CONCACAF, Alex, en cuanto a desde las expectativas a la realidad. Y después lo vamos a comparar con otras confederaciones. México se fue en fase de grupos. Estados Unidos, que no había ido al 2018, regresa a un mundial y pierde contra la selección de los Países Bajos en la ronda de octavos. Costa Rica y Canadá se fueron también en fase de grupos. ¿Fue un mundial decepcionante para CONCACAF, Alex? Sí, no, yo creo que se tiene que estudiar caso por caso para acabar de dar un veredicto, ¿no? Tenemos a Estados Unidos que vuelve a sacar la cabeza, que se queda corto en cuanto a lo táctico contra Países Bajos, pero que deja una buena sensación, una sensación de crecimiento y de, sobre todo con un equipo muy joven, de decir, venga, de aquí a 4 años vamos a por todas. Yo creo que es una salida entre dulce y amarga para Estados Unidos, es decir, ¿podríamos haber competido mejor? Sí, pero ¿hay equipo para seguir creciendo? También. Lo de Canadá, yo creo que el primer partido que jugaron tan bien contra Bélgica les fue contraproducente porque se creyeron más de lo que eran y sobre todo después de tanto tiempo sin pisar una Copa del Mundo les acabó pagando el peaje, acabaron pagando el peaje de la inexperiencia, pero también tienen cositas positivas a las que agarrarse si saben corregir eso, la falta de... o la arrogancia quizá de los segundo y el tercer partido de la fase de grupos, que ahí donde acabaron cayendo, obviamente. Y luego está lo de Costa Rica, que tuvo el pundonor de una generación que se está despidiendo, lo que dices tú, el Costa Rica Legends, se está despidiendo ya de la Copa del Mundo y tuvo la humillación del 7-0 contra España, pero luego el corazón, el coraje y la competitividad del último estertor, ¿no? El canto del cisne de Costa Rica para luego, pues eso, competir bien, ganar el segundo partido y poner contra las cuerdas a Alemania en el tercero. Se van con la sensación de que es un ciclo que se cumple ya, que está roto y que hay que empezar de cero. Y eso le va a costar mucho a Costa Rica, que ya se clasificó prácticamente por la gatera a esta Copa del Mundo. Y luego está el caso de México, que es un desastre total y es una sensación de ir hacia atrás, lo que hemos comentado en otro segmento. Pero así a líneas generales no es una Copa del Mundo buena. Es una Copa del Mundo que te deja más sensaciones, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, de cara al futuro, que no de buenas sensaciones de cara al presente, sobre todo si lo comparamos con otras confederaciones que han dado un salto adelante, algunas como África, incluso rompiendo el techo de cristal. Ahora, no nos engañemos, la manera de medirlo, para eso es el mundial es el termómetro perfecto para medirle la temperatura, saber si está enfermo o está sano una confederación, y eso muchas veces lo mides, pues a cuántos equipos haces trascendentes en la Copa del Mundo. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la Confederación Africana de Fútbol, que no nada más metió a Marruecos, que ni siquiera es el campeón de la confederación. El campeón de la confederación es Senegal. Senegal se metió también hasta la ronda de octavos de final. Clasificaron sus 5, Camerún, Ghana y Túnez se fueron en la fase de grupos. Marruecos termina con el 4º lugar, primer equipo africano en llegar a una ronda de semifinales. Y Senegal, que tuvo la baja de Sadio Mané desde antes de la Copa del Mundo, termina firmando una correcta participación mundialista, perdiendo en octavos de final, tal vez demasiado castigo ese 0-3 contra Inglaterra. Pero entonces, cuando tratamos de poner uno contra otro, pues el caso de Marruecos obviamente termina por descollar la comparación, pero ves mayor progreso de todos modos en la Confederación Africana que en CONCACAF. Sí, pero porque estaba muy mal África. Es decir, el listón africano estaba tan bajo que sus representantes llegaban, perdían los 3 partidos y se iban. Por lo general, ¿no? En los últimos mundiales había sido muy bajo. Senegal, el pasado mundial estuvo a punto de meterse a octavos de final, pierde por el fair play con Japón, pero lo demás nada, ¿no? Todos quedan fuera. Y aquí es verdad que Túnez queda fuera, pero quedó a nada de clasificar. Le gana a Francia el último partido. Le gana a Francia, sí. Exactamente lo mismo Camerún, le gana a Brasil, ¿no? Sí, Francia y Brasil con suplentes, lo que quieras,
hay que jugar, ganar, y estuvieron cerca de clasificarse los dos. Tampoco es que puedas comparar sus actuaciones con las de eventos pasados. Entonces, incluso quitando a Marruecos, que evidentemente es el que detona un muy buen mundial para África, ya lo de Senegal, no solamente sin Mané, sino con varios de sus referentes, pero sobre todo sin su gran figura, sin el balón de plata, si cabe el término, ¿no? Solo por detrás de Benzema como mejor jugador de 2023. Entonces fue un muy buen mundial para los africanos. Si lo pones en contexto con CONCACAF, pues CONCACAF tiene 3 representantes para empezar. Si tuviera más, normalmente lo normal es que el cuarto y el quinto les iría mucho peor, ¿no? Honestamente. Pero tampoco puedes comparar una confederación que tiene 5 con una confederación que tiene prácticamente la mitad de representantes. Pero sí, o sea, si englobas lo que hizo África contra lo que hizo CONCACAF, es superior lo de África. Y lo de Asia, pues... Ahí vamos, igual me estoy adelantando, pero Japón clasifica... Sí, te estás adelantando, para allá. Siempre fuiste un adelantado. Un adelantado. A ver, vamos a subir la gráfica de Asia. Vamos a subir la gráfica Un momento. Antes de eso, cuidado, hay una cosa... Quiten la gráfica de Asia, por favor. Quiten la gráfica. Antes de eso, cosa preocupante para CONCACAF, sobre todo desde el punto de vista de CONCACAF, viendo lo que hizo Marruecos, sobre todo. El importar, entre comillas, jugadores europeos para sus equipos. También Túnez hizo algo muy parecido. Han abierto el camino para eso. Entonces, las selecciones africanas ya no se van a nutrir únicamente de jugadores nacidos en el continente y que juegan en Europa, los Drogbas de hace unos años, etcétera, etcétera. No. Con este éxito de la selección marroquí, lo que van a hacer todas y absolutamente todas las selecciones africanas van a ser un escauteo tremendo de jugadores con raíces africanas para intentar reclutarlos. Y eso para la CONCACAF. No, pero que van a subir la apuesta un montón. Pero es que no olvidemos, Alex, que Camerún y Ghana, a 2 meses del Mundial, cada uno naturalizó a 5 futbolistas que habían crecido, nacido en Inglaterra, sobre todo, o en Francia, y que los convencieron a 2 meses del Mundial. Pero esto va a ir a más. Ese es el punto, exactamente, porque el punto es, ya se abrió esa puerta nunca se cierra. Pregúntenle a Francia. Pregúntenle a Francia. Esa puerta no se cierra más. Ahora sí, vamos a ver el Mundial de Asia, esta es Confederación Asiática de Fútbol. Bueno, yo creo que de Qatar se ha dicho todo, pero Qatar no cuenta. Total. No se clasificó. Exactamente. Qatar, debut y despedida en las Copas del Mundo, creeríamos, ¿no? Debut y despedida para Qatar en las Copas del Mundo, creeríamos. Irán, Arabia Saudita se fueron en fase de grupos. Arabia Saudita se va derrotando al campeón del mundo. Como diría Ricardo Antonio Lavolpe, lo vuelvo a repetir. Arabia Saudita se va después de derrotar al campeón del mundo. Es decir, Arabia Saudita no clasifica a octavos de final, pero gana su mundial. Pero donde siempre les quedará en el recuerdo haber derrotado a la selección de Argentina. Japón llevó a Croacia al extremo. Corea del Sur se clasificó cuando pensamos que Corea del Sur a lo mejor podía quedarse fuera en fase de grupos, se metió a octavos, perdió contra Brasil. Y Australia, que es un caso increíble el de Australia para mí, porque si vamos a nombres y a expectativas, esta era probablemente la peor Australia que había llegado a las Copas del Mundo. Sí. Y se clasificó también con un heroísmo de su portero suplente en la tanda de penales contra Perú en el repechaje mundialista. Y por un atajadón del Dibu Martínez, no llevó a Argentina a la largue, a los tiempos extra en octavos de final. Vamos otra vez a la maldita comparación. ¿Mejor parado para el futuro Asia que CONCACAF, Barak? No necesariamente, pero sí cabe destacar que Japón y Corea del Sur llevan un progreso muy, 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 muy lento, pero que es progreso, ¿no? Y Japón, muy, 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 muy lento y agarró este mundial y le ganó a Alemania y a España, ¿no? Ni más ni menos, y tiene penales contra Croacia. Y Corea del Sur, pues igual, en un grupo en el que todos daban por clasificado a Uruguay, pues Corea del Sur clasifica por encima de Uruguay y luego pues ya no puede competir en contra de Brasil. Y Australia, en un grupo en el que todos dábamos por ganador a Francia y después a Dinamarca, pues aparece Australia y se mete, ¿no? Sí son cuestiones a analizar. Yo honestamente pienso que cada 4 años puede haber una variedad, evidentemente, pero mucho más enfocado en rendimientos individuales de selecciones, que luego aglutinas por área.
pero que no necesariamente reflejan una evolución de la confederación como tal. Al final de cuentas, siempre, tanto Europa como, no siempre, en este mundial, tanto Europa como África, como Asia, como CONCACAF, meten a la mitad de sus participantes a octavos de final, ¿no? Esa creo que sí es una buena medida. Evidentemente que si CONCACAF tiene 3, pues entonces la mitad, 1.5, pues queda en 1, que fue Estados Unidos, ¿no? Pero no me parece tan dramático. Se meten 3 de 5 en Asia, se meten 2 de 5 en África, se meten también en Europa la mitad de los representantes, más o menos. Yo creo que ese sí es parámetro, para saber que, desde mi punto de vista, más allá de los altibajos de cada 4 años, Europa está muy por encima, CONMEBOL está en segundo, que también mete a la mitad de sus participantes, por cierto, CONMEBOL, ¿no? 2 de 5 se metieron en octavos de final, y luego está muy parejo entre Asia, África y CONCACAF. Contra Asia hay un tema, ¿no? Que por un lado, sí, los asiáticos, este mundial lo hacen mucho mejor que los de CONCACAF, pero en enfrentamientos, ¿no? Ahí cuando realmente puedes medir fuerzas en la cancha y no vía terceros rivales, pues Estados Unidos le gana a Irán, México le gana a Arabia Saudita. Entonces por eso te digo que no lo veo tan así, yo creo que sigue muy parejo. Vamos a ver qué naciones en CONCACAF, aprovechando que México, Estados Unidos y Canadá están ya clasificadas, pueden dar un siguiente paso dentro de su proceso de clasificación para vivir la experiencia mundialista. Con la expansión de la Copa del Mundo de 32 a 48 equipos, la presunción que tenemos es que el nivel del mundial pues va a seguir diluyendo, ¿no? Claro. Pero si el fútbol es para todos, también tendremos que convivir con el... está bien que otras naciones tengan la experiencia mundialista. Faltan 3 años y medio para ver. Y ya, por favor, FIFA, ¿cómo diablos se va a jugar el mundial? ¿Cómo se va a jugar el mundial? Con una pelota. Feliz año nuevo.